Hola a todo el mundo, bienvenidos a la lección ya número 10 de este curso de Flash en la que vamos a hablar de esquemas de iluminación. ¿Por qué? Porque ya llevamos algunas lecciones prácticas en las que habéis visto pues, posicionamientos de flashes, de luces, en este caso han sido pocas, pero ahora ya en las próximas vamos a empezar añadiendo bastantes puntos de luz y creo que es importante que llegados a este punto donde conocéis un poquito el funcionamiento ya de un flash, sabéis cómo funcionan fuera de cámara con los accesorios, los disparadores y demás, pero puede ser que muchos de vosotros os planteéis la siguiente pregunta, ¿vale? Perfecto, sí, yo ya sé cómo funciona esto, lo de las potencias, manual, TTL, etcétera, el disparador, todo el rollo este, pero ¿dónde narices y cómo coloco estos flashes? Ya que la direccionalidad es algo imprescindible e importantísimo en los esquemas de iluminación. Ya lo hemos estudiado, que en función de la direccionalidad de la luz conseguiremos unos resultados u otros aumentando el volumen, reduciéndolo, aumentando la textura, la saturación, haciendo modificar la ley inversa del cuadrado de la distancia. Son muchas las variables que nos van a afectar en función de cómo coloquemos estos esquemas de iluminación, estos puntos de luz. Es por ello que en esta lección creo que era ya de vital importancia empezar a tocar lo que son algunos de los esquemas básicos de iluminación. Y digo básicos porque esquemas de iluminación hay tropecientos mil, evidentemente no los vamos a dar absolutamente todos. Y vamos a hablar de esquemas de iluminación en lo que la mayoría de manuales siempre se refieren, que es fotografiando a personas, aunque bueno, una de las lecciones que haremos en este curso de Flash veréis que será una fotografía de un producto para que veáis que también evidentemente el Flash no solo se hace en personas, que no sé por qué la gente tiene manía en los cursos de que parece que el Flash solo sea para personas y como muchos de vosotros sabéis, yo personalmente personas hago pocas. Lo que os comento, vamos a tocar algunos esquemas de iluminación que son los más básicos, los más conocidos, pero no quiere decir que os tengáis que... Esto va un poquito igual que las normas famosas o reglas de composición, que están para conocerlas, las tenemos que conocer, pero os las podéis saltar cuando queráis. Pues esto pasa un poquito lo mismo. Estos esquemas de iluminación que vamos a abordar, que vamos a tocar en esta lección, son esquemas para que tengáis referencias de esquemas clásicos básicos, pero a partir de ahí, evidentemente, la creatividad está en vuestro interior, en vuestra cabeza, y no hay ningún curso que pueda deciros cómo fluir esta creatividad. Sois vosotros los que tenéis que innovar, experimentar, y lo que es muy importante, que a través de esta base que estamos adquiriendo en este curso, y en esta lección precisamente que adquiriremos de esto de los esquemas, pues a partir de ahí que vayáis moviendo, experimentando con luces y veáis los resultados que os parecen. Bien, vamos al lío. Antes de entrar en lo que son esquemas de iluminación, sí que os voy a explicar, digamos, algunas nomenclaturas para que entendáis cuando hablamos de lo que es una luz de contra, de una luz cenital, de una luz nadir, de una luz de 3/4, una luz lateral. ¿A qué nos referimos? Son unas nomenclaturas genéricas, estándar, que sí que es cierto que tienen algunos cambios, pero bueno, más o menos os explicaré para que sepáis cuáles son todas. La primera nomenclatura que vamos a empezar para ello es la frontal, que evidentemente está más que clara, que es poner nuestro punto de luz enfrente, como en este caso yo ahora tengo la cámara enfocada hacia mí, pues evidentemente esto si fuera un flash sería una iluminación frontal, ¿de acuerdo? Después tenemos las iluminaciones, si vamos girándolo de frontal, tenemos lo que son iluminaciones de 45 grados o también se llama iluminación de 3/4. Veréis que cada, digamos, variación de direccionalidad hay varios nombres, hay gente que le dice 45 grados, yo digo 45 grados, y hay gente que escucharéis decir pon la luz a 3/4 izquierdo, si me aparece por el lado izquierdo, aquí lo estáis viendo al revés, ya lo sabéis, a vuestra izquierda, o 3/4 derecho, o lo que digo yo que es 45 grados izquierdo, 45 grados derecho. Evidentemente hemos desplazado pues 45 grados del plano frontal nuestro punto de luz. Si seguimos desplazándolos tendríamos lo que es el punto de luz lateral, la direccionalidad lateral, que es que evidentemente pues tuviéramos el punto de luz totalmente lateral a nuestro motivo, que en este caso os estoy enseñando, os estoy dirigiendo hacia mí, pues evidentemente sería yo. Después, si seguimos cerrando esta direccionalidad por la parte de atrás, al igual que por la parte delantera teníamos estos de 45 grados o 3/4, la parte de atrás se llamarían trasera izquierda o trasera derecha, o también escucharéis que se llama luz de perfilado, pues perfilado izquierdo, perfilado derecho, en función del lado donde lo pongáis, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la que está por la parte de delante es 45 grados o 3/4,
La luz que está por la parte de detrás, digamos también a 45 grados, pero por la parte de atrás, sería una luz trasera, como os he comentado, o una luz de perfilado. Y si ya nos vamos a una luz totalmente trasera que nos enfoque hacia nosotros, ¿de acuerdo? Pues sería una luz de contra. Cuando hablamos de una luz de contra, es una luz totalmente desde atrás, es, digamos, una luz frontal, es una luz delantera hacia mí, pues una luz de contra es una luz que tengo en la parte de atrás que va también hacia mí. Este, digamos, sería haciendo un círculo las nomenclaturas que vamos a hablar, que para que me vais a escuchar a mí, vais a escuchar a otros muchos fotógrafos, libros, revistas de fotografía, pues cuando escuchéis esquemas de iluminación y sobre todo direccionalidades, cuando escuchéis la palabra, pues voy a poner un flash a 45 grados, pues ya sabéis que 45 grados es por la parte delantera, un poquito girado precisamente a 45 grados. O voy a poner un flash de 3/4 derecho, es lo mismo que 45 grados, pero de 3/4 se llama. O una luz frontal, una luz lateral, una luz lateral que viene de los lados, una luz trasera, una luz de perfilado, ya sabéis que es 45 grados, pero por la parte de atrás, o una luz de contra totalmente detrás. Tenemos dos, digamos, tiros también de luz, que sería una luz cenital que viene totalmente de arriba hacia abajo, y después una luz que se llama nadir, que es una luz contrapicada de abajo a arriba. Es esta luz típica que todos hemos jugado cuando éramos pequeñitos o no tan pequeños, no sé, ponernos una linterna aquí debajo de la cara y parece que seamos demonios, ¿verdad? Es una luz que realmente es horrible en fotografía, a no ser que busquemos precisamente eso, una sensación endemoniada, de maligno, de ser malo. Entonces esta luz nadir, que es simplemente de abajo hacia arriba, una luz contrapicada. Bien, ahora que ya hemos abordado lo que son los ángulos de la direccionalidad en cuestión de nomenclaturas, de puntos de luz, ahora ya sí vamos a empezar con algunos esquemas de iluminación básicos que, habiendo dicho previamente estas palabras, os serán más fáciles de entender. Vamos a empezar con el primero, que es el más clásico, sobre todo, repito, cuando fotografiamos a personas. Y digo en personas porque yo creo que este curso, pues si lo encaramos un poquito más a personas, aunque como os he dicho, vamos a hacer también alguna cosita de producto, creo que muchos de vosotros lo entenderéis más y probablemente sacaréis más partido en un futuro. Bueno, vamos al lío. Primer esquema de iluminación, esquema Rembrandt. Un Rembrandt es una luz, da igual aquí el modificador ya dependerá de vosotros de lo que necesitéis, ¿eh? Podemos poner un modificador, un paraguas, una ventana, podemos poner un reflector, podemos poner un beauty dish, un strip, el modificador que queráis. Esto es otra historia, simplemente estamos hablando de direccionalidades de la luz y a partir de estas direccionalidades un esquema de iluminación con 1, 2 o más puntos de luz, como ahora vamos a ver a continuación. Como os digo, el primer punto de luz, este esquema Rembrandt, es una luz a 45 grados, ya os acordáis, 45 grados es una luz que tenemos delante, a 45 grados, ya sea en nuestra parte izquierda o en nuestra parte derecha. Es un esquema de iluminación que no solamente está a 45 grados en el plano delantero, sino también en el plano picado. ¿Qué quiere decir? Que es una luz que la picamos un poquito de arriba hacia abajo, ¿en más o menos qué ángulo? También unos 45 grados. Digamos que tendríamos 45 grados hacia nuestra izquierda, repito, o derecha, y 45 grados picado, si estando, digamos, el punto de luz un poquito alto respecto a nosotros. ¿Por qué se llama Rembrandt y por qué tenemos que hacer digamos, esta altura? Lo que estamos simulando con esta... Bueno, vamos a empezar la casa por no por el tejado, sino por los cimientos. Se dice esquema de iluminación Rembrandt porque el famoso pintor Rembrandt, sus pinturas, en el estudio donde él pintaba, tenía solamente un punto de luz, una fuente de luz natural, que era una claraboya, que tenía en la parte de arriba de su estudio, y la luz le direccionaba, la luz natural que entraba por esa claraboya, le hacía como una pequeña diagonal, impactaba, digamos, en el sujeto donde él iba, le hacía el retrato con la pintura, pintaba, pues entonces tenía esta luz tan característica, que esta luz se caracteriza mucho. ¿Por qué? Porque nos cae, como repito, como si fuera de una claraboya sin diagonal hacia el sujeto, y lo que nos crea es que veréis que si, por ejemplo, la luz me entra por esta parte de aquí, por esta parte de mi cara, ¿de acuerdo? Lo voy a hacer al revés, que lo entenderéis mejor porque aquí tengo más iluminación, estoy más iluminado en esta parte de la cara. Yo ahora aquí, digamos, tengo un esquema Rembrandt en un foco que tengo de luz LED. Lo que pasa que no lo veis porque para contrarrestar las sombras de esta parte de aquí tengo otro foco de relleno. Si no tuviera este foco de relleno, con una luz Rembrandt lo que me provoca es que tengo iluminada esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Esta media parte la tengo iluminada, y en la otra parte, aquí veréis que debajo del ojo me aparece como una especie de triángulo. Este triángulo es el triángulo clásico del esquema de iluminación Rembrandt.
Repito, estamos hablando solamente de esquemas de iluminación, porque ya aquí dependerá que este triángulo sea más suave o más duro, sea más visible o menos, en función del tamaño de la fuente de luz, que es lo que evidentemente determinará si es una luz dura o es una luz suave. Este esquema de iluminación Rembrandt, repito, cuando vayáis a fotografiar a personas, es el que os recomiendo que empecéis todos, porque es el sistema de iluminación más agradecido, que nos aporta varias cositas. Primero, que nos aporta volumen a la imagen y tridimensionalidad, porque no estamos iluminando desde la parte frontal. Recordaros, ya lo he dicho muchas veces, pero lo vuelvo a decir, no me cansaré de ello, que cuando iluminamos de manera frontal a un sujeto, perdemos totalmente lo que es la textura y el volumen. Aumentamos el tono, la saturación de la piel, de los colores, sin que vayamos a fotografiar, aumenta el tono, pero reduce drásticamente el volumen y la textura. Por lo tanto, son fotografías que son más planas. Ojo, que si lo buscamos, genial, pero si no lo buscamos, que sepáis que no conseguiremos este volumen. A la que movemos un poquito la direccionalidad, por ejemplo, en este esquema Rembrandt que estoy diciendo, ya empezamos a aumentar esta textura y este volumen. Tenemos encima una transición de luces a sombras. Por lo tanto, esta transición de luces a sombras nos genera este volumen y esta textura que estamos buscando para que tenga un poquito más de punch y de energía la fotografía. Vamos a seguir con otro esquema de iluminación que también es un clásico. Estamos de momento empezando con esquemas de iluminación, como vais a ver, de un solo punto de luz. Es un sistema que se llama Paramount o Butterfly. Os explicaré ahora el porqué del significado, pero antes os explico el sistema de iluminación. Digamos que este esquema de iluminación lo que tenemos es una luz frontal. Ya hemos hablado que las luces frontales, la que tenemos por la parte delantera. Aparte de que lo tenemos frontal, es un esquema de iluminación que lo tenemos frontal, un poquito subido y picado hacia nosotros, ¿de acuerdo? Un poquito picado. Sabéis que picado es de arriba hacia abajo, contrapicado es de abajo hacia arriba. Lo tenemos frontal y un poquito picado. La cámara la ponemos por debajo. Nosotros, digamos, si yo ahora voy a hacer, si digamos vosotros, la cámara, sois el motivo a fotografiar y yo aquí pongo un foco, digamos, arriba de la cámara, un poco para arriba y picado, yo me pongo debajo del foco, digamos, y os hago la fotografía por debajo. Este esquema de iluminación se llama Butterfly o Paramount por dos razones. Primero, Butterfly, que es mariposa en inglés, porque si os fijáis en este esquema de iluminación, aquí debajo de la nariz nos aparece como una especie de sombra que hace el efecto, bueno, parece una mariposa, o al menos eso es lo que dicen. Pues digamos, esta sombra que nos aparece aquí debajo de la nariz tan característica es por eso que se llama esquema Butterfly. Paramount, ¿por qué? Pues porque es un esquema de iluminación que se hizo muy famoso hace muchísimos años en los estudios de Hollywood, cuando a los actores famosos de cine pues les hacían fotografías con este esquema de iluminación. Se hizo muy famoso este esquema de iluminación en, repito, los estudios de Hollywood para actores de los años, no recuerdo si ahora eran 60, 70, no recuerdo, no os diría bien, pero hace ya bastantes años y se hizo famoso y por eso se le apodó también el nombre de Paramount. Aquí a mi ladito tengo unos trastos que os voy a explicar, porque aunque estamos haciendo un curso de Flash y en teoría no quiero desviarme y quiero hablar solamente de Flash, sí que es cierto que hay una serie de accesorios, de herramientas que nos van a ayudar muchísimo y que no son flashes, a rellenar sombras. Las sombras que provocan los esquemas de iluminación evidentemente son sombras la mayoría de veces buscadas, pero hay algunas que puede ser que necesitemos rellenarlas un poquito. El relleno de sombras lo podemos hacer de varias maneras. Sí que es cierto que lo podemos hacer con otro punto de Flash y un, digamos, modificador adaptado para que nos encare hacia esa sombra concreto, o podemos utilizar otro tipo de herramientas. Por ejemplo, como os he dicho, este sistema, digamos, este esquema de iluminación Butterfly nos genera unas sombras aquí que son unas sombras bastante marcadas. Hay otro sistema que se llama, otro esquema de iluminación, que es un clamshell. Estos sistemas, este clamshell, lo que se trata es simplemente de rellenar esta sombra poniendo en la misma posición, pero de manera contrapicada, ¿de acuerdo? Digamos, otro punto de luz. Este punto de luz lo podemos hacer también, repito, con otro flash, por lo tanto tendríamos un flash frontal picado y otro flash frontal contrapicado, haciendo, digamos, una especie de pinza, ¿de acuerdo? Que esto ya pasa de ser un sistema butterfly a ser un sistema clamshell. Cuando hablo de sistema, un esquema de iluminación, perdonad. ¿Cómo podemos rellenarlo? Y os voy a explicar estos accesorios porque evidentemente al principio, cuando estéis haciendo este curso, puede ser que no todos tengáis 2, 3, 4 flashes y necesitéis un flash más estos complementos que son más baratitos para rellenar sombras. Las sombras las podemos rellenar de varias maneras. Esto, por ejemplo, es aquí, se dice cartón pluma, no sé, depende del país donde lo veáis, no sé dónde es, el nombre es como un polyexpan, no sé cómo decirlo, está
textura. Esto lo que nos hace, si no podéis utilizar una cartulina blanca, esto lo venden en papelerías, es súper barato y lo podemos recortar, y esto está recortado en plan cutre, que aquí me pasa y lo he roto un poquito. Lo podemos recortar a las medidas que queramos y lo podemos aguantar, o que un asistente nos lo aguante, o con algunas pinzas de sujeción, un trípode, bueno, pues, o si no, triquiñuelas, de hacer un poquito de MacGyver para sujetarlo. Fijaros una cosa, para que veáis el poder que tiene este reflector, y ahora me está viniendo una luz, ¿de acuerdo? Aquí, que es, como os he dicho, de un foco. Mirad lo que pasa si me pongo, digamos, este reflector, o me lo quito. Mirad, me lo pongo, mirad esta parte de aquí cómo se me está iluminando con el reflector. O me lo quito. ¿Estáis viendo ahora la sombra? Vuelvo a empezar. Me lo pongo, fijaros que tengo toda esta parte totalmente iluminada, y cuando me lo quito es la sombra. Esto sirve muy bien para rellenar sombras, por lo tanto podemos utilizar esto para ponerlo contrapicado, un flash aquí picado para el sistema, el esquema de iluminación Butterfly, y este contrapicado para hacer el clamshell. ¿Que no queréis utilizar esto? Tenemos los famosos 5 en 1, que esto de aquí nos sirve muy bien. Vamos a abrirlo. Esto de aquí, como estáis viendo, es enorme, no lo podéis ver todo en el plano, pero se llama 5 en 1 porque tiene la parte plateada, que ya estáis viendo que rebota muchísima luz devolviendo contraste, ¿de acuerdo? Tiene la parte traslúcida, tiene una parte blanca y una parte negra. Digamos, esto también es súper económico y nos sirve muchísimo para direccionalizar las sombras, las luces, y de esta manera tener control. También podemos poner una parte negra si queremos que en algún sitio la luz, digamos, no pase de esa luz, lo que es a modo de bandera. Por lo tanto, estos son accesorios que son muy económicos, y evidentemente os recomiendo que al principio, cuando os hagáis, con la mayoría de vosotros os vais a hacer como mínimo con un flash, esto, digamos, estos cartón plumas, estos reflector 5 en 1, estos accesorios son accesorios muy económicos y os ayudarán a complementar estos esquemas de iluminación. Bien, vamos a aumentar ahora otro punto de luz y un esquema de iluminación muy clásico. Bueno, tiene varios nombres, algunos les dicen luces enfrentadas, bueno, decirlo como queráis, pero normalmente es un esquema de iluminación que, si sumamos, por ejemplo, a un Rembrandt, ¿de acuerdo? Una luz que tengamos, repito, a 45 grados o 3/4, da igual el lado que sea, pues en el lado opuesto, ¿de acuerdo? En el lado opuesto, lo que es, si os acordáis cómo se llamaba la luz que estaba en el lado opuesto al Rembrandt, un tiempo de reflexión, ¿os acordáis? Luz de perfilado trasera, derecha o izquierda. Pues pondríamos en la parte contraria una luz también de perfilado trasera, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo aquí tengo a mi lado derecho, recordaros que siempre estamos viéndonos al revés, pero ya entendéis lo que quiero decir, a mi lado derecho tengo un Rembrandt a 45 grados, ¿de acuerdo? O 3/4 derecho, tengo un Rembrandt hacia mí, pues en la parte de atrás tendré una luz trasera o de perfilado izquierdo, ¿de acuerdo? Que lo que hará será que se enfrentan estas luces, consiguiendo un efecto mucho más, digamos, distinto al Rembrandt, porque lo que me está haciendo es perfilando el lado contrario, ¿de acuerdo? Me aporta volumen, me recorta lo que es todo el perfil por la parte de atrás, y encima también me hace una cosa, que es que cuando nosotros ponemos un flash por la parte trasera, ¿de acuerdo? Lo que estamos haciendo es aislándonos un poquito del fondo, haciendo que no nos quedemos tan empastados con el fondo. A veces, depende del fondo que tengamos, si por ejemplo ponemos solamente un punto de luz, como en este caso un Rembrandt, repito, y estamos enganchados a un fondo también oscurito, y nosotros vamos con ropa oscura, puede ser que nuestra ropa se mezcle un poquito con el fondo, al menos esa es la sensación. Si ponemos un segundo punto de luz trasera hacia nosotros, entonces lo que estamos haciendo es perfilando, haciendo un silueteado que nos aporta también volumen, y aparte de que nos aporta volumen, nos separa del fondo. Estamos viendo ya una diferencia entre nosotros y el fondo. Es por eso que esto también para mí es un esquema. Los que tengáis dos puntos de luz, cuando queráis, tenéis que interiorizar con un punto de luz, esquema Rembrandt os funcionará en el 90 y largo por ciento de los casos. Y cuando tengáis dos puntos de luz, como ya visteis, si os acordáis, en la lección anterior que hicimos, que estuvimos en exteriores haciendo fotografías a Sergio, bueno, Sergio y a Natalia, que también estuvo, pues utilizamos este esquema de iluminación, que era un esquema de iluminación Rembrandt con un paraguas, pero teníamos en el lado opuesto, ¿de acuerdo?, otra luz que, si os acordáis, la pusimos con un gel CTO de color naranja. Todo esto lo tocaremos en próximas lecciones de accesorios.
digamos, silueteando y perfilando también. Este era el esquema de iluminación que utilizamos, ¿de acuerdo? Una luz 3/4 o 45 grados y una luz lateral o trasera. Seguimos con esquemas de iluminación. Esquemas de iluminación, volvemos a un punto de luz. Podemos poner una luz lateral, simplemente lateral. Una luz lateral, evidentemente tendremos una caída muy fuerte de la luz. ¿Qué quiere decir? En función también del modificador que tengamos, obviamente, pero en principio nos tendremos media cara muy iluminada y la otra media caerá rápidamente en sombras, a no ser que también podamos poner en la otra parte, como hemos dicho, por ejemplo, un cartón pluma. Lo pongo aquí, que si no me quedo al revés, en sombra. Si yo, digamos, tengo aquí esta parte, me pongo un esquema de iluminación, tendré todo esto muy iluminado, pero todo esto, la segunda mitad de la cara estará seguramente en sombra. Si a lo mejor la quiero rellenar un poquito solo, pero no quiero que sea una imagen plana con la misma luz en todas partes, porque para que tengan volumen, las imágenes es importante que tengan sombras. Sin sombras una imagen no tiene volumen, no entendemos la forma y la tridimensionalidad de esta imagen. Pues simplemente con un reflector, un cartón pluma, un jabón blanco, una cartulina, cualquier cosa que tengáis que sea blanca y que rebote luz, porque recordaros que hay una ley física que la abordamos al principio del curso, que la luz rebota en la misma dirección que incide sobre una superficie plana, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si la luz rebota, digamos, a 45 grados, volverá a 45 grados en su lado contrario. Si rebota recta, volverá recta. Siempre rebota en la misma dirección que incide sobre una superficie plana. Si la superficie no es plana, que fuera totalmente rugosa, cuando impacta la luz rebota un poquito hacia donde le da la gana ya, porque tiene una rugosidad que esta rugosidad es la que, digamos, determina la direccionalidad del rebote. Pero una superficie plana, como es esto, digamos, rebota en la misma dirección, en el mismo ángulo que incide. Por lo tanto, podemos rellenar con una luz totalmente lateral, con un cartón pluma, un reflector, cualquier cosita. Otro esquema de iluminación con dos luces laterales se utiliza muchísimo, por ejemplo, utilizando el modificador strip. Si os acordáis, el modificador strip era para siluetear, ¿de acuerdo? Por ejemplo, son los modificadores estos muy estrechos, altos, normalmente se utilizan botellería, como ya os comenté, pero también se utilizan personas para siluetear. Pues si colocamos dos strips totalmente laterales hacia mí, en su lado contrario, enfrentados, digamos, lo que consigo es una imagen totalmente fitness. Estas imágenes que vosotros veis de alguien que esté totalmente lo contrario a yo, que esté musculado, que esté con unas abdominales marcadas y quiera hacer una fotografía, pues un boxeador, un luchador, un deportista que quiera, este tipo Cristiano Ronaldo, que a veces hace así, ese movimiento así, se marcan todas las abdominales, pues digamos, un esquema de iluminación súper favorecedor para esto es un esquema de dos luces laterales enfrentadas, y en este caso si son tipo strip y encima con panel de abeja, para evitar la propagación de la luz, mejor que mejor. Y vamos con otro esquema de iluminación que no es esquema de iluminación como tal, es simplemente vamos a hablar del fondo, de utilizar puntos de luz para iluminar el fondo. Vamos a utilizar de partida, por ejemplo, un esquema de iluminación Rembrandt, recordamos, 45 grados o 3/4, izquierdo o derecho. Podríamos poner, para rellenarme un poquito esta mitad de sombras, ¿de acuerdo? Al revés aquí, esta mitad de sombras que me quedan del Rembrandt, podríamos utilizar o un segundo punto de luz muy flojito, o un cartón pluma, como ya hemos dicho, pero también queremos iluminar el fondo. ¿Por qué? Porque a lo mejor imaginémonos que yo no estoy enganchado al fondo. Sabéis que por la ley inversa al cuadrado de la distancia, si no estoy enganchado al fondo, tendremos una caída de luz bastante grande y puede ser que el fondo quede oscuro. Para evitarlo, lo que se hace en estas situaciones es iluminar el fondo aparte. ¿Cómo? Con un punto de luz. Yo ahora mismo tengo un punto de luz detrás mío, LED fijo, iluminando el fondo, que como veis hace esta aureola que tengo un poquito detrás, que parece que esté iluminado por los dioses. No es así, ni mucho menos, es simplemente una luz LED que está en una posición nadir, que es un contrapicado, ¿de acuerdo? Iluminando este fondo. Pues esto lo hacemos exactamente igual con nuestro flash. Podríamos poner un flash justo detrás del motivo, detrás del modelo del sujeto, enfocando al fondo, o también podemos poner dos flashes, digamos, de manera 3/4, ¿de acuerdo? 45 grados, enfocados hacia el fondo para iluminar de manera homogénea el fondo. Si es muy grande, con dos puntos de luz, tendríamos el punto de luz Rembrandt para mí, con un modificador para rellenar un poquito de sombras, un modificador quiero decir un cartón pluma, un reflector, o también otro segundo punto de luz.
A partir de aquí podemos empezar a hacer muchos más esquemas de iluminación y más complejos. Podemos ir añadiendo puntos de luz a este esquema que os acabo de decir ahora mismo. Podría añadir también otra luz cenital, por ejemplo, para empezar, digamos, a rellenar un poquito la luz de aquí de mi pelo o de mis hombros, que no quede demasiado bien. Pero es que esto todo va a depender de vuestra creatividad y sobre todo de la necesidad de lo que queráis transmitir en la fotografía. Así que normalmente si queréis transmitir carácter, energía, se suelen utilizar pues digamos esquemas de iluminación, como hemos visto, con más contraste, como este del fitness, que solamente son dos luces enfrentadas con mucha direccionalidad y sombras a veces incluso marcadas, luces duras a veces, si vamos a fotografiar, digamos, a un bebé, a un niño, a una mascota que traslade bondad, ¿de acuerdo? No es lo mismo fotografiar a veces a un rottweiler que queramos transmitir, y digo rottweiler sin nada, repito, soy un pro de los animales, supongo que lo sabéis, un rottweiler o un perro o un lobo que queramos transmitir más agresividad, pues podemos utilizar un esquema de iluminación más duro y más contrastado. Si queremos utilizar un bebé, un cachorro de perrito, algo más dulce, normalmente son luces en clave más alta, esquemas de iluminación que ayuden a que hayan menos sombras o que las sombras que hayan, que siempre es importante que haya algo de sombra, sean muy difusas, muy suaves. Y todo esto irá en función de lo que queramos. Para esto tenemos que ir poniendo puntos de luz. Yo con esta lección lo que os he querido explicar son varios esquemas, repito, básicos, imprescindibles, como es este Rembrandt, como es por ejemplo esta luz que hemos dicho del Butterfly o Paramount, como es un clamshell, como son estas luces laterales, digamos, estas luces enfrentadas, como también son luces enfrentadas, pero no de manera lateral, sino de manera, digamos, por ejemplo, 45 grados y trasera. Tenemos digamos, estas sumas de luces de que podemos hacer, de que aparte podemos iluminar el fondo de manera aparte a estos esquemas de iluminación, pero hay muchos, muchos, muchos más esquemas de iluminación. A ver, pues se podría hacer solamente un curso entero de solo esquemas de iluminación, pero es que es muy difícil, digamos, encontrar el que necesite. Yo os he dicho unos que son básicos, genéricos y que sirven para el 90% de los casos y obtendréis una fotografía genial, seguro. Pero a partir de aquí, repito, lo mejor es que innovéis vosotros, de que vayáis probando, de que sepáis un poquito. Lo básico de esta lección era que entendierais los conceptos de direccionalidad, las nomenclaturas, estas que hemos dicho, frontal, 45, lateral, tres cuartos, etcétera, 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 y que también conocierais estas palabras de Rembrandt, de Paramount, de Butterfly, de luces enfrentadas, de clamshell, de modificadores a modo de relleno de reflectores. Todas estas cositas, porque a partir de conocer todo esto, todas las lecciones que vengan, que ya no quedan muchas, ya os aviso, ya quedan poquitas del curso de Flash, pero van a ser intensas, todas las lecciones que vengan, y si os volvéis cuando finalice este curso de Flash, si os lo volvéis a poner desde el principio, sabiendo estas nomenclaturas, os serán todo, lo entenderéis todo de manera mucho más fácil. Por lo tanto, a partir de ahora, cada vez que haga un esquema de iluminación o un tiro de luz, ya lo aplicaré con su nombre, porque ya lo tendréis que tener interiorizado, seguro que sí. Nada más que deciros por esta lección, espero que os haya gustado y nos vemos ya en la próxima, que ya va a ser la lección número 11. Madre mía, esto ha ido muy rápido. Nos vemos, hasta ahora.